Hola, buenas noches. Mi nombre es José Carlos Más y el día de hoy vamos a hablar sobre el trabajo uno de recursos hidráulicos, que consiste en analizar y comparar las leyes del Perú y un país determinado. En este caso, a mí me ha tocado hablar de Argentina. Bueno, primero, como una pequeña introducción, tenemos lo que es un recurso hídrico, ¿no? Y hace referencia a más o menos el agua, ya sea de manera subterránea, de manera superficial, en la atmósfera, en la forma que se encuentra, ¿no? Más o menos ahora estamos en una escasez de agua, en un estrés hídrico del 40%. Y según los foros mundiales del agua, se espera que para el 2050 este estrés hídrico alcance al 55% del planeta. Esto haría que algunas actividades económicas potenciales aumenten bastante sus servicios, sus productos, ya que no habría capacidad hídrica para mantener sus procesos. Bueno, ahora, para evitar este crecimiento exponencial del estrés hídrico, se genera una gestión integrada de los recursos hídricos, ¿no? En este caso, en el Perú tendríamos que hablar de la normativa 29338, promovida en el 2009, donde el ANA se encarga básicamente de gestionar el agua, ¿no? Y en el caso de Argentina, vamos a estar hablando de la normativa 12527, que es específica para la provincia de Buenos Aires. Eh, bueno, ahora hablamos de la Ley Peruana de Recursos Hídricos, que como ya mencioné es la ley número 29338, donde en primer lugar menciona los integrantes del Sistema Nacional de los Recursos Hídricos, ¿no? En este caso va a comprender al ANA, que es la Autoridad Nacional del Agua, a los distintos ministerios, al Ministerio del Ambiente, Agricultura, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Salud, Producción y de Energía y Minas, a los gobiernos nacionales y locales, mediante sus órganos competentes. Esto hace referencia a, a los conjuntos de las cuencas nacionales, que son, se planean que sean 23 cuencas, pero hasta ahora van 12 cuencas. Bueno, a las organizaciones de usuarios agrarios y no agrarios, las entidades operadoras de los sectores hidráulicos, comunidades campesinas y nativas, y las entidades públicas vinculadas a la gestión de los recursos hídricos. Entonces, dentro de todos estos elementos, el ANA es el que va a regir y que va a gestionar de un tipo de CEO. Entonces, el ANA se compone por, por estos elementos que he puesto acá, ¿no? Que es el consejo directivo, que el consejo directivo va a tener al menos a una persona de cada uno de los elementos que he hablado anteriormente, ¿no? O sea, va a tener un representante del Ministerio de Transportes, un representante del Ministerio de Vivienda, un representante de las comunidades nativas y así. Luego del Consejo Directivo tenemos a la Jefatura, después de esto al Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas, luego a los órganos de apoyo, asesoramiento y línea, y posteriormente a los órganos desconcentrados denominados las autoridades administrativas del agua y las administraciones locales. Y de manera transversal existen los consejos de recursos hídricos de cuenca, ¿no? Que vendría a ser el CRHC. Estos básicamente sirven como un consejo especializado regional, por así decirlo, del ANA, los cuales ayudan a coordinar, planificar y concertar sobre el aprovechamiento de los recursos hídricos, ¿no? Ya que ellos tienen un mayor conocimiento que el ANA como ente nacional. Bueno, esto era lo que ya había mencionado un poco antes, ¿no? De que se planea tener 29 consejos. Ahorita se encuentran 12 ya existentes, de los cuales 3 están en proceso de formación, y además existe una subcuenca de la Amazonía, ¿no? Que vendría a ser una cuenca en la que ya entran a tallar varios países. Acá hay un pequeño mapa de cuáles son las cuencas que ya están existentes y cuáles las que se planean.
ampliar, ¿no? Asimismo, esta ley reconoce tres usos de agua, la cual sería el uso primario, el uso poblacional y el uso productivo. Y bueno, tienen este orden de prioridad, ¿no? El uso primario habla sobre la utilización directa para satisfacer las necesidades humanas primarias, ya sea para preparación de alimentos, consumo, aseo personal, todas las necesidades básicas. Su uso no requiere una autorización y se puede ejercer de forma gratuita por cualquier persona, ¿no? Ahora, hablando del uso poblacional, hace referencia a la captación de una fuente o red pública, la cual va a pasar por un proceso de tratamiento y se va a convertir en agua potable, ¿no? Es responsabilidad del Estado lo que viene a ser la garantización de los servicios de agua potable, que cumplan con requisitos mínimos y en el caso extremo de que exista un estrés hídrico grande, se puede en cierta manera regular los servicios de suministro de agua potable, ¿no? Y por último tenemos el uso productivo, la cual hace referencia a los usos del agua en las diferentes actividades económicas, ¿no? Ya puede ser agrario, energético, industrial, medicinal, minero, turístico, de transporte y pesquero. Ahora, en base a estos usos, también vamos a tener derechos de uso, los cuales son licencia de uso, permiso de uso y autorización de uso de agua. En el caso de la licencia de uso, esto lo brinda directamente el ANA, donde se otorga el servicio de agua con un fin y lugar determinado. Esto puede ser tanto de uso consultivo y como no consultivo. Y en el caso de concurrencia de solicitudes sobre una misma cuenca o fuente hídrica, se va a tomar la decisión basándose en el artículo 55, que básicamente comienza a analizar de manera más técnica cada una de las propuestas, ¿no? Luego está el permiso de uso, que para realizar este proceso, este, por ejemplo, si yo realizo un permiso de uso, lo que tendría que tener es que el predio o el lugar donde voy a pedir el permiso tiene que ser mío y tengo que tener el certificado de eso. Además debo tener debo tener como que las facilidades para poder realizar las actividades de captación, conducción, utilización y medición. Sin embargo, en el caso que cierta cuenca determinada se encuentre en superávit hídrico, el permiso puede darse de una duración indeterminada y de forma eventual, ¿no? Siempre con el permiso del ANA, con las opiniones de los consejos, ¿no? De misma manera, con el permiso de uso se va a hacer el permiso de uso de aguas residuales. Ahora, la autorización del uso de agua es de un plazo determinado no mayor a 2 años, donde el ANA va a conferir una cantidad anual de agua para cubrir unas actividades relacionadas a la ejecución de estudios, obras y el lavado de suelos. Esto es para cosas más puntuales y con tiempos de duración bastante pequeños. Ahora, ¿cómo es de que se evalúa económicamente los recursos hídricos? Y la Autoridad Nacional es la que va a hacer una serie de retribuciones y tarifas. Para esto, el ANA tiene que autorizar el vertimiento de las aguas residuales sobre un cuerpo de agua, siempre y cuando estos cumplan los ECAs y los límites máximos permisibles, ¿no? Y volviendo a hablar de la retribución económica, esta se cobra por metro cúbico y se establece por el ANA bajo el criterio social, económico y ambiental. Y el pago consiste en estos 5 aspectos principales, ¿no?
una retribución económica por el uso de agua, una retribución económica por el vertimiento de uso de agua residual, una tarifa por el servicio de distribución de agua en usos sectoriales, una tarifa por la utilización de la infraestructura hídrica mayor y menor, y una tarifa por el monitoreo y gestión de aguas subterráneas. Eh, bueno, asimismo, la norma tiene varios capítulos donde se menciona cómo es la extracción y el uso de las aguas subterráneas, donde siempre se debe tener un control de que no se esté sobreafectando los suelos y que no se sobreexplote el agua subterránea, y lo mismo para las aguas amazónicas, así como controles contra fenómenos naturales que puedan afectar las cuencas. Y bueno, los últimos capítulos y artículos de la norma mencionan las sanciones e infracciones que se pueden generar por la acción u omisión de los concesionarios de esta ley, ¿no? Y bueno, eso sería un cierto resumen de la norma peruana, ¿no? La 29338. Ahora vamos a hablar de la Ley Argentina de Recursos Hidráulicos. Y es que desde un principio la República Argentina se diferencia de la peruana, ya que acá en el caso de Perú era el ANA que controlaba todo de una manera central y se apoyaba en el resto de comités y de gobiernos regionales como una forma de feedback, ¿no? En cambio, en la República Argentina, por la reforma constitucional de 1994, comenzó a darle más empoderamiento a las provincias de Argentina, ¿no? Y en este cambio constitucional había un artículo, el artículo 41, el cual decreta un nuevo sistema jurídico ambiental, que es cada gobierno federal controla sus recursos de la forma que ellos creen que les convenga, ¿no? Eh, es por eso que cada provincia tiene su propio nombre de la norma, su propia ley, su propio código. Actualmente existen 14 comisiones de cuencas en Argentina, similares a las que existen en Perú. Y sobre estas 14 cuencas que están acá en esta imagen, todas señaladas, los comités de cuencas, se trató de crear una especie de comité intercuencas, ¿no? Esto lo trató de implementar el COIFE, que es el Comité Hídrico Federal. Y acá se puede ver los 6 comités interprovinciales, los cuales son COINOA, COINEA, COICU, COILI, COICEN y COIPA, y cada una de las provincias que ocupa. Sin embargo, esta creación de intercuencas, de cuencas interprovinciales, generó bastante disputa con las provincias, ya que en cierta forma sentían de que les estaban arrebatando su jurisdicción. Entonces, bueno, esto recién se aplicó en el 2002, pero se tiene registros de que hasta 2017 no se había de forma concreta tomado en cuenta los informes y gestiones de cada una de estos comités interprovinciales, ¿no? Ahora, hablando de las diferentes provincias y sus normativas, podemos ver una tabla acá de la provincia, el año en que se decretó la ley del agua y el código. En este caso tenemos el de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, que fue decretada en el año 1999 y se llama el Código de Aguas. El número de ley es 12.257. Así tenemos con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, Córdoba, Corrientes, Mendoza, las 23 provincias y a la ciudad autónoma, ¿no? Y así como tenemos, por ejemplo, los distintos nombres como Ley de Aguas, Código de Aguas, Ley General de Aguas, también tenemos las diferentes instituciones que se encargan de dicha provincia, ¿no? Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires es la Autoridad del Agua, en Córdoba es el Ministerio de Agua, Medio Ambiente y Energía,
y así vamos y van cambiando, ¿no? Es algo bien descentralizado en el caso de la República Argentina. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es, no podemos hablar de los 24 elementos y nos vamos a centrar más en lo que es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Esta normativa fue aprobada en el 1999 y cuenta con 12 títulos. Cada título va a tener sus capítulos y subcapítulos, de los cuales, en primer lugar, mencionan como la norma peruana lo valioso que es el recurso hídrico. Y, y en este caso, la Autoridad del Agua, o más conocido como ADA, que es como el ente principal, el cual se encarga de gestionar y regular las concesiones para los usos de agua. Eh, en estos se va a cobrar un canon en retribución de la concesión, ¿no? Y si la concesionaria lanza una propuesta de la cual potencia el aprovechamiento de agua, el ADA está en facultad de brindarle un reajuste en la cuota, ¿no? Es un punto muy importante que, por ejemplo, en la normativa peruana no se tiene en cuenta, ¿no? De manera similar al caso peruano, la cuota también se cobra por metros cúbicos y va a tener una parte de tarifa fija y, y un factor de consideración de afectación a las reservas. Y bueno, de manera similar también la normativa tiene distintos puntos sobre las condiciones, sobre las condiciones y las penalidades que se aplican si no se cumple de manera transversal las concesiones que han generado con la autoridad, ¿no? En este caso el ADA. Y bueno, si comparamos de manera directa la normativa peruana y la normativa argentina, en este caso la de la provincia de Buenos Aires, podemos ver de que la entidad principal peruana, en el caso del ANA, tiene como ayuda, pero de manera jerárquica más abajo, a las comisiones de las cuencas, ¿no? Mientras que en Argentina es una manera organizacional horizontal, donde cada provincia tiene su jurisdicción, su ley, el año de ley y su autoridad que regula sobre la provincia, ¿no? Incluso hay varias veces donde la cuenca es interprovincial, pero igual cada provincia decide cómo va a utilizar los recursos de esa cuenca, ¿no? De esa porción de cuenca. Bueno, en el caso de la normativa peruana, hace una distinción bien detallada sobre los tipos de usos de agua y una jerarquización entre ellos, ¿no? O sea, más importante, o sea, es el uso primario, ¿no? Ese no puede faltar a la gente. Luego el uso poblacional y finalmente el uso productivo. Mientras que en la normativa de Buenos Aires colocan a todos los usos en el mismo orden, ¿no? Ya sea uso para minas, uso industrial, uso para el consumo y las distintas actividades económicas que se pueden encontrar, ¿no? Otro, Otra cosa a recalcar en las comparaciones es de que la normativa argentina propone que de este caso excepcional de, de un método de aprovechamiento de recursos hidráulicos se puede modificar o se puede en cierta manera reducir la cuota del canon correspondiente, ¿no? Y que en cierta manera motiva a las empresas a buscar maneras de potenciar el uso del agua sin afectar de manera muy crítica a los recursos hídricos, ¿no? Esto no se menciona en la normativa peruana, ¿no? Se menciona así de que se va a cobrar una comisión y que el uso no tiene que afectar de ninguna manera al recurso, a la cuenca, al recurso hídrico, y que
es el ANA, con ayuda de las juntas, a llevar la fiscalización de estos usos, ¿no? Y bueno, como manera final vamos a tener los últimos capítulos y artículos que hablan de manera más legal sobre sobre lo que pasa de los incumplimientos y condiciones específicas, ¿no? Como desastres naturales, etcétera. Bueno, y esto sería básicamente lo que es esta tarea uno. Y bueno, muchas gracias.